¿Cómo disfrutar de tu soltería a pesar de estar casado? Y obvio, si nos acordamos de la soltería, tiempos aquellos, ¿verdad? Nadie te correteaba. Mi madre era una santa. Si yo me desvelaba, no quería que me hicieran ruido en la mañana. Cuando me despertaba ya me tenía mi desayuno calientito ahí. No me reclamaba por la ropa tirada en la recámara. Me tendía a la cama, mi santa madre, ¿verdad? Soltería, tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Qué te iba a preocupar el dinero? Yo, por la gracia de Dios, mi papá me regaló un carro, ¿verdad? Pobre carro destartalándose, pero me dijo, pues dices que te gusta la mecánica, ¿no? Pues ahí vas a aprender. Y entonces en la soltería, con que trajera gasolina el tanque, ya con eso ya, ¿qué preocupación habría por el dinero? Si el tanque estaba lleno, duraba toda la semana, no había ningún problema. El trabajo era divertido, ¿no? Porque pues ibas y lo tomabas como diversión. Oh, la soltería, ¿verdad? Tiempos aquellos, todo estaba solucionado, no había ningún problema. Pero bueno, nos casamos y entonces todo comenzó a cambiar. Vamos a ir a Primera de Corintios 7. Y en los 40 versículos que hay en este capítulo de Corintios, si ustedes ven el título de la pericopa, ¿verdad? Se denomina la pericopa, la situación que se va a manejar ahí en el capítulo, dice problemas del matrimonio en su Reina Valera. Y no voy a hacer un trabajo exegético detallado porque no me daría tiempo de recorrer los 40 versículos, pero vamos a ver algunos principios aquí. Todo este capítulo nos está hablando de consejos acerca del matrimonio, y de los versículos 1 al 7 nos habla de principios generales acerca del matrimonio. En el 8 y el 9 nos habla un poquito del soltero y de las viudas, 10 y 11 los casados, del 12 al 16 está el yugo desigual, del 17 al 24 nos dice, mira, como estés, así quédate mejor. Si estás soltero, no procures casarte. Si estás casado, no procures soltarte. Y después va a hablar del 25 al 38 de las vírgenes o bien de los solteros, para acabar en el versículo 39 y 40 con las viudas. Pero nos vamos a enfocar por ahí en los versículos que tienen que ver con la soltería, porque ese es nuestro tema. Cómo disfrutar de nuestra soltería a pesar de estar casados. Bien, actualmente vivimos en una época en que el matrimonio vive muchísimos ataques para lograr subsistir. Vivimos en una generación de la autosatisfacción. Queremos de alguna manera lograr algo para satisfacernos a nosotros mismos, y en todo esto pues nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Cuando estamos buscando la satisfacción propia, nos queda muy poco tiempo para buscar satisfacer a otra persona. A veces no solamente no queda tiempo, sino que el interés se vuelve nulo. Ya no me interesa satisfacer a los demás, sino exclusivamente satisfacerme a mí. La imagen de la soltería está completamente distorsionada con respecto a lo que la Biblia enseña. La imagen de personas dentro de ambientes de completa diversión, ¿verdad? Ahí en los anuncios publicitarios, nos ofrece pues una vida muy relajada, ¿verdad? Todo es diversión, todo se puede obtener con muchísima facilidad, ¿verdad? Y no se diga el aspecto de las personas que nos ponen en la televisión, ¿verdad? Personas con figuras físico-atléticas
que nos ilustran ahí la soltería, el éxito, el lograr satisfacciones personales. No se diga ahora, ¿verdad?, que salió la famosa mujer esta Yalitza Aparicio, ¿verdad?, que fue toda una controversia porque no cubría los estándares, ¿verdad?, de las grandes bellezas. No es nada raro escuchar que muchos jóvenes, matrimonios jóvenes cristianos, salgan con la idea de que pues un día se merece su espacio y se va a ir con sus amigos él y ella se va a ir con sus amigas porque se merece tener su propio espacio. Pero yo me pregunto, ¿qué se puede aprender de las personas del mundo? ¿Qué le pueden enseñar los que están muertos en sus delitos y pecados a uno que vive una vida espiritual? Debemos recordar que no tiene ninguna relación la luz con las tinieblas, y esto siempre con su medida. La mayor parte de nosotros trabajamos en ambientes tal vez no cristianos y tenemos que convivir con gente que no es creyente, pero está en nosotros poner límites y recordar claramente lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nos dice el apóstol Juan ahí en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El matrimonio cristiano no puede conducirse de la manera en la que se conduce el matrimonio en el mundo. Debemos recordar que el matrimonio tiene bases específicas. Nos explicaba hace un momento el pastor Rogelio esa unidad a la que debemos de llegar, ¿verdad? Y eso de dame mi espacio, quiero tener tiempo a solas, pues en realidad no tiene nada que ver con el matrimonio, no tiene absolutamente nada que ver con el matrimonio. Bíblicamente, y en específico para que les hable yo en términos tal vez millennials, ¿verdad? Dentro del matrimonio cristiano, muchos no son millennials, no, dijeron, va conmigo, no, muchos de ustedes no son millennials, pero para hablar en términos de millennials, ¿verdad? La unidad debe de ser tal en el matrimonio que debes revelar todas tus contraseñas. Tu fotografía del Facebook tiene que ser con tu pareja, que vean que eres casado, que vean que tienes una pareja, ¿sí? No puede ser en lo individual, no puede ser tú sola ahí, ¿verdad? El mundo actual quiere vivir una vida de intimidad tal que hay de ti donde te atrevas a tocar el teléfono de alguna otra persona para ver qué tiene ahí, ¿verdad? Se revelan cosas terribles, por ahí hay una película, ¿verdad?, en el cine donde revelan lo que traen en los teléfonos y los mensajes que llegan y se da uno cuenta de cosas terribles. El mundo actual quiere vivir ese tipo de vida en intimidad o a solo, incluso llegamos a escuchar frases como yo quiero mi vida de soltero. Entonces, ¿para qué te casaste? O sea, no se puede tener una vida como la que tenías acostumbrado, pero sobre todo no se puede tener una vida de soltería de acuerdo a cómo la define el mundo. Cuando se llega al matrimonio con la idea de encontrar una satisfacción propia y no con la idea de satisfacer a mi cónyuge, el matrimonio se va a dirigir lentamente al fracaso, va a ser sistemático, paulatino y se va a llegar al fracaso. El matrimonio, bíblicamente definido, ya nos lo dijo el pastor Rogelio, es dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Dejar, unirse y ser una sola carne. Es el matrimonio, es unidad total y se encuentra, como nos mostró el pastor Rogelio, en toda la Biblia. Se encuentra en Génesis, se encuentra en los Evangelios, se encuentra en Efesios, en una de las cartas que se escriben para conocer cómo debemos actuar dentro de la iglesia. Podemos decir entonces que todo el consejo de Dios, que toda la Biblia nos está mostrando que la palabra clave para el matrimonio es unidad absoluta.
No se puede llegar al matrimonio con la idea de autosatisfacerme, no se puede llegar al matrimonio con la idea de que eso es lo mejor para mí, no se puede llegar al matrimonio con la idea de que eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero, no se puede llegar al matrimonio con pensamientos egoístas, no pueden existir pensamientos egoístas. Y noten, el matrimonio es buscar extender el amor de Dios a otra persona. Y tristemente debo añadir a otra persona del sexo opuesto, ¿sí? Debemos de buscar extender el amor de Dios a otra persona para poder practicar el segundo y más grande mandamiento: amar a tu prójimo tanto como a ti mismo. Ese es el matrimonio. Buscar satisfacer a otra persona, no buscar satisfacerme a mí, porque dentro del matrimonio tenemos que compartir el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos de estar buscando compartir y dar ese amor de manera constante. Cuando esta no es nuestra principal meta en el matrimonio, seguramente estaremos sufriendo algo muy parecido al infierno. Y que conste que digo parecido, el infierno es peor. O sea, si crees que tu matrimonio ya es un infierno, está cerrado, el infierno es peor todavía. Pero eso solo te da una pequeñita muestra del sufrimiento que va a haber allá. El infierno que vives dentro del matrimonio se puede cambiar fácilmente cuando obedeces a Dios para guiarte dentro de tu matrimonio. Mientras no obedezcas a Dios, diviértete en tu infierno. Y ponte mucho bloqueador, ¿verdad? Porque vas a sufrir temperaturas altas. Pero si quieres obedecer a Dios, esto va a poder cambiar fácilmente. Vamos a comprender la soltería desde el punto de vista bíblico. Y miren, no voy a leer todo el capítulo. Recuerden, ya les dije, todo el capítulo 7 de 1 Corintios nos habla de los problemas del matrimonio, pero vamos a leer los capítulos 32 al 35. Dice así el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en su cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis a Dios. La soltería es algo muy especial, y esta descripción que nos da aquí 1 Corintios 7 del 32 al 35 nos hace ver cómo, por muy placentera que haya sido nuestra soltería, pues no se ajustaba a los estándares bíblicos, independientemente de cómo hayas vivido tu soltería. Espero que la hayan vivido como yo. Para mí fue muy agradable, ¿verdad? Mi santa madre me ayudó a vivir una soltería muy agradable. Dice ahí en el versículo 32, quisiera pues que estuviese sin congoja, sin problemas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esa es la vida del soltero, esa debe de ser la vida del soltero cristiano. Estar buscando la manera de agradar a Dios, estar preocupado por las cosas de Dios. A diferencia, vean cómo dice el versículo 33, de manera adversa o contraria a lo que nos acaba de decir en el 32, dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está hablando del varón. Está hablando del casado, en un momento va a hablar de la doncella, pero aquí nos dice que hay una diferencia radical. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esa es la vida del soltero bíblicamente. Y luego dice en el 33, pero contrario a esto, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y noten, tiene que tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Y luego cambia a la mujer, ¿verdad? Dice ahí en el 34,
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Doncella pudiera ser también traducido virgen, que también significa alguien que no tiene marido. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Muy interesante porque no es que Pablo esté dando aquí mandamientos. No es que Pablo diga, así tiene que ser el soltero y así tiene que ser la casada. Está diciendo cómo es lo común, qué es lo que sucede normalmente, ¿sí? En esa época de los corintios. Él dice, sucede que los solteros están dedicados a las cosas del Señor y otros que están dedicados al mundo y al mundo y al cónyuge, que son los casados. No debe de ser así, así sucede, eso es lo común. Los casados se olvidaban fácilmente de las cosas del Señor. Se olvidaban de agradar al Señor, tanto el hombre como la mujer se olvidaban de las cosas del Señor por concentrarse en la dura tarea de mantenerse casados. Porque es difícil mantenerse casados. Noten, esa es la representación que tenemos que hacer de Dios sobre la tierra. La soltería no es ir y hacer lo que se te ocurra. No es ir y comportarte locamente. No es ir a conocer el mundo. La soltería es el maravilloso momento que tienes para conocer a Dios profundamente. Y cuando tú no ocupas tu mente dentro de tu soltería, una mente fresca, una mente clara, por eso estudiamos cuando somos jóvenes. Cuando tú desperdicias tu soltería para dedicarte al mundo y dedicarte a la fiesta y esto, bíblicamente vas por el camino errado, porque debes de estarte dedicando a las cosas del Señor. Tristemente, muchos de nosotros, y piensen en su soltería, pienso en la mía, nos dedicamos a cosas completamente ajenas al Señor. Y muchas veces, simple y sencillamente, a ver cómo satisfacernos por medio de lo que el mundo nos ofrece. Nosotros, ¿verdad?, nos guiamos inadecuadamente, desperdiciamos nuestra soltería. Y obvio, no puedo hacer un juicio de la vida de cada de ustedes porque no la conozco a detalle. Pero sé que la mayor parte de nosotros, nuestra soltería estuvo dedicada a otras cosas. Hay quienes ya conocieron al Señor de jóvenes y a lo mejor, a pesar de ello, no pudieron dedicarse de lleno al conocimiento del Señor. La vida de soltero entonces es estar dedicado continuamente a conocer más y más del Señor. Y por otro lado tenemos a los casados. Vamos al versículo 28. Vamos a leer desde el 27. Dice en el 1 Corintios 7, 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar, dice Pablo. Dense cuenta de la descripción que se hace aquí del matrimonio. ¿Cuál es? Dice, los tales tendrán aflicción de la carne. No es pecado casarse, pero entrar al matrimonio es estar afligido en la carne, porque como nos describe el apóstol Pablo, hay que estar dedicado a las cosas del mundo y a las cosas de mi esposa, o si son mujeres, a las cosas de sus esposos. Y esto conlleva aflicción en la carne. No hay pecado en casarse. Él habla del hombre y la mujer, si se casan no pecan, pero los tales, si se casan, van a tener aflicción en la carne. Entonces, si te preguntas, ¿por qué paso por tantos problemas dentro de mi matrimonio? Bueno, porque aquí Pablo te lo dijo, pero tú no dedicaste tu soltería para ver qué quería decir la palabra. Y dijo el apóstol Pablo, no pecan si se casan. Pero si se casan van a tener aflicción en la carne y yo se las quisiera evitar, dice Pablo. Pero ustedes por no leer 1 Corintios 7, 28, se casaron.
Y entonces ahora viven aflicción en la carne, porque es lo normal. No existe un matrimonio libre de problemas. No crean que nosotros los pastores vivimos libres de problemas. Tenemos también conflictos, los resolvemos de diferente manera porque nos apegamos a lo que dice la Escritura. Pero nuestros matrimonios también tienen problemas. Es lo normal. Yo también tengo suegra, mi esposa también tiene suegra. Ya les he dicho yo que mi relación con mi suegra es perfecta. Entre ella y yo no hay nunca una discusión. Desde hace como 10 años que el Señor la llamó a su presencia, hemos vivido como si nada, ¿verdad? Y esa relación el Señor la organizó de esa manera, ¿verdad? No fui yo no tuve nada que ver ahí. El matrimonio, con todo y la aflicción de la carne que conlleva, fue diseñado por Dios. Dios diseñó de esa manera el matrimonio y lo diseñó con aflicción. Le puso aflicción ahí porque en medio de la aflicción es como aprendemos también a amar a nuestro prójimo. En amar a nuestro prójimo también hay dificultades. Pero el Señor nos dice que el segundo y más grande mandamiento es amar a tu prójimo tanto como a ti mismo. De tal manera que cuando haya aflicción en un matrimonio, lo único que les podemos decir es: van bien, no se preocupen. Tienen problemas, todo matrimonio tiene problemas, usted está teniendo problemas, su matrimonio se conduce por el camino correcto. No hay matrimonio libre de problemas. Ahora, ¿qué es lo que causa la aflicción en la carne? Recuerden, es el diseño perfecto de Dios. Dios no se equivocó. No fue que Satanás se haya metido ahí porque engañó a Eva y entonces ahora Eva lucha por el poder. El Señor permitió que así fuera y así está diseñado el matrimonio. La aflicción es parte normal, pero ¿qué causa aflicción en la carne? Y entonces, ya que nos explicó esto Pablo, vamos a leer los versículos 29 al 31 y ahí nos vamos a concentrar un poco de tiempo mayor. Dice en el versículo 29, después de decirnos que el matrimonio es aflicción en la carne, dice ahí en el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay una lista de cosas que tienes que ver como soltero dentro del matrimonio para poder disfrutar verdaderamente de la soltería dentro del matrimonio. Recuerda que tu descripción de soltería estaba errada de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Tu descripción de soltería y la mía, ¿verdad? Eran erróneas. La juventud es para la fiesta, la juventud es para irme a divertir y conocer el mundo. Eso está errado. Bíblicamente, el soltero tiene que dedicarse a las cosas del Señor, a estar aprendiendo continuamente del Señor. Y entonces, aquí vamos a encontrar una lista de 5 contrastes que nos muestran qué debe de tener prioridad dentro del matrimonio. En estos 5 contrastes se muestra lo que es la vida del casado, o bien lo que no debe de ser dentro de la vida del casado, lo que es y lo que no debe de ser. Pablo no es ajeno a lo que sucede dentro del matrimonio a pesar de que no era casado. Recordemos que lo que él escribió fue inspiración divina. Es Dios hablando por medio de la boca de Pablo y nos lo está mostrando aquí. Pablo entonces nos va a mostrar por medio de acciones opuestas, ustedes lo van a notar, la forma en la que debemos disfrutar la soltería a pesar de estar casados. Vivir de manera que estos 5 contrastes nos permitan disfrutar de la soltería a pesar de estar casados. Noten, empieza diciendo ahí en el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Esta sección, esta pequeña sección de 3 versículos, tiene una forma que en el griego
usando una palabra en latín, para que vean lo complicado que es esto, se llama inclusio o inclusión, ¿sí? El profesor que me lo enseñó a mí dice que esto es como la galleta Oreo. ¿Han comido alguna vez una galleta Oreo, la de chocolate? Que tiene dos tapitas, ¿verdad? De color café, y al centro es blanco. Y si ustedes ven a los niños, generalmente abren las dos tapitas y agarran lo de en medio, ¿verdad? Porque lo de afuera como que no es muy agradable, pero lo de en medio como que es lo que tiene sazón. Entonces, tiene una estructura como de sándwich, y vean cómo empieza en el versículo 29. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y vean cómo concluye en el 31. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué está hablando ahí? Fíjense, la apelación de Pablo es una apelación escatológica. Pablo va a traer información del fin de los tiempos, eso es la escatología, para acomodarla dentro de lo que es la vida matrimonial. De ahí que podemos definir que esta es la importancia de la escatología, de conocer Apocalipsis, profecía, todo eso, y aplicarlo a la vida matrimonial. Su posición es: el Señor Jesucristo ya está sentado a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo ya vino a la tierra. El Señor Jesucristo ya ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Decía Pablo, en cualquier momento se puede dar la parousia, se puede dar la segunda venida de Cristo. En cualquier momento puede ocurrir que inicia todo el juicio del tiempo del Apocalipsis. En cualquier momento. Y entonces Pablo dice: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Hay poco tiempo de vida. Cristo ya ascendió, Cristo ya está con el Señor, y ahora no sabemos en qué momento empiece el rapto y se desencadene todo lo que nos describe Apocalipsis. El tiempo es chiquito. Vamos a tener que ser atribulados en la tierra por diferentes razones, pero el tiempo es corto, muy pequeño. Solo dura esta vida. Y comparada esta vida con la eternidad, esta vida no es nada. ¿Sí? No es nada esta vida. Lo que nosotros debemos de tener es en mente nuestra meta. ¿Qué estamos haciendo sobre esta tierra? Estamos buscando la salvación eterna. Eso es lo que nos debemos de concentrar. Voy a la salvación eterna. Y lo que yo debo de tener en mente es que en cualquier momento puede ocurrir esto. Y les dice Pablo, el tiempo es corto. El Señor puede venir en cualquier momento. El Señor puede venir en cualquier momento a pedirte cuentas de qué has hecho con tu matrimonio. Y tiene forma de inclusio, porque por eso al final del versículo 31 dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Para Pablo, para el Señor, nos dice, el mundo es una apariencia, algo momentáneo, como una flor que crece, se marchita y desaparece. Dice entonces, concéntrense en lo que verdaderamente tiene valor. A la luz de que estamos en espera de la segunda venida de Cristo, el tiempo es corto. Es tan corto que por mucho que pensemos en toda nuestra vida y la comparemos con la eternidad, el tiempo de vida es muy corto. Es tan corto que, y piénsenlo ustedes. Yo conforme más avanzo, estaba pensando el otro día, oye, mi hija mayor tiene 30 años. Y me acuerdo cuando la tuve de bebé y cuando estuve ahí en el hospital, y ya pasaron 30 años. Fue rapidísimo. Y ahorita que añoraba yo mi soltería, ¿verdad? Tal vez como tú la puedes añorar, pues se te fue. Se te fue. Les preguntaba el otro día yo a los jóvenes, díganme cuánto dura la juventud. Y algunos decían, no, pues empieza como a los 14. Ok, y otro, no, a los 15, y por ahí me salió uno, no, a los 18 empieza la juventud. Y bueno, ahora díganme cuándo acaba. Cuando ya dices, no, ese ya está ruco. Bueno, creo que ya la palabra no lo usan, ¿verdad? Pero cuando ya lo consideras pasado de moda.
Y me decían, no, ya cuando tienen 24, 25. No. ¿Qué me dejaron? La juventud no dura. La juventud no dura. Pero piensen qué queríamos cuando estábamos en ese momento. Queríamos madurar, queríamos ya ser jóvenes, ¿verdad? Ya querías valerte por ti mismo y ahora dices, se me hace que me regreso porque allá estaba mejor, pero ya no hay vuelta para atrás. Entonces, el matrimonio, ¿verdad? Dice Pablo, tiene muy corto tiempo sobre la tierra. Entonces, nos dice, concéntrense en lo que se deben de concentrar. Miren, en la eternidad seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y todo mucho, nada más dura esta tierra. Llegando allá con el Señor, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero ya no va a haber matrimonio. Entonces dense cuenta, el matrimonio es una forma de representar a Dios sobre la tierra. En la eternidad vamos a estar sometidos a Dios siempre. ¿Cómo debemos de vivir en esta tierra? Sometidos a Dios siempre. Pero con el libre albedrío que el Señor nos dio, que solo lo usamos para pecar, ¿en qué problemas nos metemos? El sometimiento nos lo hace ver porque cuando estemos en la eternidad vemos que hay quienes lideran, vemos ancianos, vemos arcángeles, vemos al Señor en su trono y vemos otros que se someten. Dentro del matrimonio hay quien lidera y hay quien se somete, porque eso es la imagen de Dios sobre la tierra. Somos como matrimonio una representación de Dios sobre la tierra. Es por eso que vienen los mandatos o recomendaciones que da Pablo para vivir como soltero. Dice, regresemos al versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, o sea, nada más nos queda lo que debemos hacer, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ya es donde vienes a vivir tu soltería dentro del matrimonio. El matrimonio, leímos, el hombre y la mujer casados tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero Pablo dice, sé como si no tuvieras esposa. ¿Qué significa eso para Pablo? Lo que nos describió. Dedícate a las cosas del Señor. Crece en el conocimiento del Señor. No te enfoques en tu esposa y no te enfoques en el mundo. No nos está llamando al celibato. No nos está llamando a que todos tengamos que ser pastores, no nos está llamando a que todos tengamos que trabajar de tiempo completo en la obra, sino de que dentro del matrimonio no pierdas la perspectiva de que tienes que crecer en el conocimiento de Dios constante y continuamente. Me encantaría, yo sería fanático de que hubiera un curso matrimonial y lo tomaras y todo fuera perfecto de ahí hasta tu muerte. No lo hay. No lo hay porque tu carnota, tu debilidad, hace que se te olvide cada día lo que es la prioridad de tener al Señor como tu objetivo principal. La idea, ¿verdad?, es que te mantengas como soltero, pero ¿cómo es eso? Debes de tener como prioridad agradar a Dios. Vean lo que dice Colosenses 3, 23 al 25. Se los leo, Colosenses 3, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Nota, dice aquí, y todo lo que hagáis, ¿qué incluye ese todo? Ahí va el matrimonio. Ahí adentro está tu esposo y tu esposa que tiene cuernitos y cola roja. Ahí va. Ahí va. Todo lo que hagas para él, todo lo que hagas para ella, lo tienes que hacer para agradar a Dios. Haces las cosas para Dios,
no para tu esposa. Haces las cosas para Dios, no para tu esposo. Haces las cosas para Dios, no para tus hijos. Haces las cosas para Dios, no para tu suegra. Y eso es lo que debemos de tener en mente. Esa es la mente del soltero. Tengo que hacer las cosas para agradar a mi Dios. Mira, tu marido, tu esposa no se lo merecen. Ya ni le busques, no se lo merecen. Tu suegra menos. Levanten la mano los suegros. No me digan que estoy solito. Habemos muchos suegros, ¿va? Entonces no piensen que la traigo en contra de los soy suegro y me llamo Antonio Ortega, ¿no? Somos suegros y a pesar de que a veces el suegro o la suegra, híjole, bueno, el Señor te los puso ahí para que tú muestres tu grado de espiritualidad. Esta es la mentalidad que debemos de cambiar. No lo haces para ellos, lo haces para Dios, porque sabes que Dios es quien te recompensará de tus buenas obras. Pero ojo, como leímos ahí en Colosenses 3:25, si haces injusticia, el Señor también te va a hacer injusticia a ti. Si tú no tratas con respeto a tu suegro, a tu suegra, el Señor va a venir contigo. Si tú no tratas con respeto a tu esposo, a tu esposa, el Señor va a trabajar contigo. Porque quien quiere el Señor que crees que eres tú, no tu suegra. Quien quiere que desarrolle ese conocimiento de Dios eres tú. Entonces, deja de ver a tu esposo, a tu esposa como tu enemigo. No son tus enemigos. Deja de ver a tu cónyuge como instrumento de Satanás. No lo veas así, es un instrumento de Dios para tu madurez espiritual. Así es como lo debes de ver. Tu esposo, tu esposa es lo que Dios te pone ahí para que tú manifiestes tu grado de espiritualidad. Y la suegra también. Esto no elimina los roles bíblicos. Cada quien tiene una responsabilidad dentro del matrimonio, dada por Dios, y la debemos de cumplir. Y ojo, cuando les digo que deben de hacer todas las cosas para agradar a Dios, no vayan a ser como aquel que llegó con un ramo de flores, ¿verdad? Ahí a su casa, ¿verdad? Tocó la puerta, era cumpleaños de su esposa, le abre ella, ¿verdad? Pues toca, cosa que nunca hace, pues trae llave, ¿verdad? Sale ella y le dice, mi vida, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Y le saca el ramo de rosas. ¡Wow! Mi vida, te acordaste de mí, qué bien. Oye, no, qué cosa tan maravillosa. Mira, primera vez que me traes flores, mi vida. Sí, es que estoy obedeciendo al Señor. Efesios 5:25 dice que debo de amar a mi esposa. ¿Sabes cómo le quedó el ramo? De sombrero. A él. No. Hacemos las cosas para agradar a Dios, pero seguimos prodigando amor a nuestra pareja. No decimos, pues es que te tengo que amar, pues es lo que Dios dice, pues ya qué. Pues me tengo que someter porque pues yo amo a Dios, pero pues ni modo, pues me someto, pues ya qué le hago. Fue el rol que me dio. Así no se hace. Se hace diciendo, esto es lo que Dios me pide, lo hago por amor a Dios, pero ¿quién va a ser el receptor del amor de Dios? Mi cónyuge. Él va a ser el receptor del amor de Dios. Él o ella son instrumento de Dios para ver tu grado de obediencia. Vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, vamos a leer los versículos 43 al 45. ¿Se acuerdan esta sección? Estamos ahí en el Sermón del Monte. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjate bien, ¿qué es lo que quiere ver Dios
en ti dentro de tu matrimonio, que amas a tus enemigos, que bendices al que te maldice, que haces bien al que te aborrece, que oras por el que te ultraja. Y ahí es donde está tu grado de obediencia a Dios. Él, ella a lo mejor se merecen lo peor, pero tú en amor a Dios das misericordia y le dices, ¿sabes qué? Prefiero amarte. Estoy dispuesto a amarte, no me importa, el Señor te entregó a ti como mi especial joya, como mi especial tesoro. Y yo te quiero cuidar como ese tesoro especial porque el Señor te concedió a ti en matrimonio para mí. Yo soy tu protector, yo soy tu cuidador. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener como hombre o como mujer. ¿Por qué? Porque es lo que Dios manda. Y porque en cualquier momento llega el arrebatamiento y empieza el fin del mundo y vas a tenerle que ir a entregar cuentas al Señor. ¿Y qué cuentas le vas a entregar? No, pues es que ya ves cómo eres esa mujer que me diste, Señor. No podemos hacer esto. Y mira, si tu esposo, si tu esposa, en medio de todo esto, él o ella decide que prefiere ser el instrumento de Satanás, déjalo, permíteselo. Se está ganando su camino al infierno y tú te estás ganando el tuyo al cielo. ¿Cuál es el problema? Déjalo, ¿verdad? Él o ella van a entregar sus cuentas al Señor. Dice ahí, regresemos a Corintios 7, dice ahí en Corintios 7, 1 Corintios 7, resta pues, ¿verdad? El tiempo es corto, resta pues, ¿verdad? Que el casado sea como si no estuviese casado. Pero ahora nos dice, aquí en esto, ¿verdad? El tiempo del matrimonio es tan corto, el tiempo del matrimonio es tan breve y tú echándolo a perder con tus egoísmos, tú echándolo a perder con tus ideas. El matrimonio no es permanente, acuérdense, allá no vamos a estar casados. Entonces lo que dice aquí Pablo, el tiempo es corto, disfrútalo sobre la tierra. Y ahora viene una serie de ideas que nos va a decir en donde debemos recalibrar nuestra mente. Noten que la mente del cristiano es contraria a la mente del mundo. Y noten, todo debe de ser recalibrado y considerado sabiendo que el fin es real y puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. En cualquier momento, sea por medio del juicio que va a ser universal, el rapto y después la tribulación, o sea que alguno de nosotros, el Señor hoy decida llamarlo a su presencia. Ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Dice entonces, ahí versículo 30, dice, primero ya nos dijo que los que tienen esposa estén como si no la tuviesen. Y dice aquí, y los que lloran, como si no llorasen. No se anula el que hay un tiempo para cada cosa, como lo enseña Eclesiastés 3. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Pero ni uno ni otro son permanentes. Todo matrimonio ha tenido momentos de lloro o bien de sufrimiento. Y hemos podido ver cuando hemos salido de esas situaciones que la mano de Dios estaba presente. Levanten la mano los matrimonios que han tenido aflicción. Hay algunos perfectos, mira. O deshonestos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando por la aflicción, somos capaces de ver con ojos espirituales. Y eso es cuando se hace en verdad en nosotros muchos pasajes bíblicos. Miren, muchas situaciones afligían a los de Corintio. Había muchas causas de sufrimiento aquí en el pueblo de Corinto. Enfermedades, hambre, pobreza, infidelidad. ¿Se acuerdan que nos habla ahí al principio de infidelidades? Y en casos extremos había divorcio. ¿Y todo por qué?
por no dedicarse a las cosas del Señor, por no darle prioridad a las cosas del Señor. Recuerden que Corintio se caracterizaba por vivir completamente mundanos. Era una vida completamente permisible ahí. Tal vez también pasaban por la muerte. Era un centro comercial, tal vez pasaban por la bancarrota. Y a veces esto se les venía como plagas, uno tras otro. Y les digo a las parejas, mira, cuando estés saliendo de una prueba, prepárate porque ahí viene otra. Porque así es el matrimonio. Y yo y mi esposa somos de, oye, todo está bien, no hay problemas con los hijos, no estamos enfermos, pues Señor, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Por dónde viene el problema? No, pues que se va Luis. Señor, tan a gusto que estábamos. Bueno, pero ya regresa. Hay veces que parece que se nos juntan las razones para llorar. Hay veces que viene una tras otra y decimos, y cuando no me llueve, me llovizna. Y así nos la vivimos, ¿verdad? Porque ese es el tiempo del matrimonio. Todo iba bien, se me enfermó mi niño, se me enfermó mi hija. Todo iba bien y todo empieza a cambiar. No quiere decir que vivas evadiendo al mundo, sino que vivas en armonía con todos los mandamientos de Dios. Las aflicciones van a estar ahí y nunca cuestiones a Dios. Por eso dice ahí, y los que lloran como si, fíjense el grado, como si no llorasen. Tú vas a estar llorando, pero hazle como si no estuvieras llorando. Imagínate que no estuvieras así. Noten, debemos de pensar que en cualquier momento dejamos este mundo. En cualquier momento se acaba este mundo. No debemos hacer que las cosas terrenales sean nuestro fin principal. Ni hablar cuando la filosofía dijo que el hombre nació para ser feliz, porque se volvió el más infeliz de todos. Y crees que el de enfrente, ese sí es feliz. Y si es hombre, pues le ves el carro que traes, no, ese es re feliz, ¿verdad? Y no, la realidad es que esto es parte inherente de la vida, pero hay que recalibrar y reconvenir. Noten, ¿cómo llegamos a esta tierra? Sin nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Pero estamos en el esfuerzo por vivir en esta vida. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de lo que nos dicen las bienaventuranzas? Todo lo contrario a lo que piensa el mundo. Las bienaventuranzas nos dicen, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Mateo 5. No tiene nada que ver con la felicidad que el mundo dice que debes de tener. Por el contrario, nos está hablando de que si alguien tiene hambre y sed de justicia, ¿por qué es? Porque no la experimenta. Y seguro, el prójimo, que es el más próximo, es el que le está haciendo ver su suerte, ¿verdad? El cristiano vive una vida de contradicción cuando tomamos al mundo como la vida normal. Lo normal es lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. Y lo que dice Dios es que esa aflicción la debemos deshacer. ¿Cómo? Si estás en un tiempo de sufrimiento, hazle como si no llorases. Y noten, ¿qué tanto llorabas cuando eras soltero? Seguro por tonterías. ¿Se acuerdan? Por tonterías. Ahora sí viene un verdadero llanto, porque estoy seguro que los problemas que hay dentro del matrimonio son serios. Y es ahí donde llegamos, no, pues estaba mejor yo cuando era soltero. Pues claro, evidentemente. Pablo quería evitarte eso, pero tú te quisiste casar, ¿verdad? Y entonces debes de vivir como soltero estando casado, ¿verdad? Y si lloras, como si no llorases. Debes de vivir como si fueras soltero y como si cuando lloras no llorasas. Y noten, ¿qué nos recuerda esto Santiago?
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que estás viviendo la vida como debe de ser. Continúa ahí el apóstol, versículo 30, dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Por qué se nos va al opuesto? Antes llorar, ahora alegrarse o reír. La alegría y el gozo, el sufrimiento son pasajeros. Les pregunté hace rato, ¿cuántos han tenido momentos de aflicción? Ahora les pregunto, ¿cuántos han tenido momentos de gozo y de felicidad en su matrimonio? Hay algunos que no. Bueno, pobrecitos, vamos a orar por ustedes, hermanos. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza y hay que disfrutar de ambos. Cuando hemos vivido el momento de alegría en el matrimonio, bueno, apelo a cuando se enamoraron. Todo lo que dijera ella estaba bien y lo que dijera él también. No, tú primero, mi vida, no, tú acábatelo, tú acábate la coca de abajo, no pasa nada, tú acábatela. Y ahora aquí yo dejé media coca, ¿dónde está mi coca? ¿Quién se tomó mi coca? Todos vivimos momentos de alegría, todos viviendo momentos de gozo, pero son pasajeros. Son pasajeros. Vivimos también angustia, vivimos sufrimiento, pero son pasajeros. Piensen en la alegría que les dio cuando supieron que su marido iba a ganar más. ¡Wow! Y el otro día llegó y me corrieron. ¿Ah? O sea, así vivimos en el matrimonio. Hay alegría por tener hijos, pero ¿qué me dicen del sufrimiento cuando tienes un hijo enfermo? Todos nos quisiéramos cambiar por el hijo. O sea, yo le cambiaría mi lugar, no hay problema. Yo lo sufro por ti, no se puede. Y viene el sufrimiento, el gozo de que entraran a la escuela, ¿verdad? Ah, ya camina. Sí, ahora tengo que andar atrás de él todo el tiempo porque... Y luego, el mayor gozo, ¿verdad? Cuando de repente a la maestra se le ocurrió que tu niño tenía que salir vestido de charro y con botonadura de plata. Y páguele, ¿verdad? Por el niño. Y tú no quieres que tu niño no salga en el bailable del 10 de mayo, ¿verdad? Y a sufrirle porque ahora a ver de dónde sacas el dinero, ¿verdad? Y todos esos son momentos de tristeza. No hablemos de cuando llegan, ¿quiénes tienen hijos universitarios? O que ya pasaron de la universidad. Qué delicia es cuando están en la universidad que se llevan todos los ingresos. Y tú, pues ya pagué colegiaturas, ya pagué libre, ya pagué todo. ¿Y cuánto sobró? Pues para tacos de suadero ahí en el metro, porque todo eso nos va pasando en el tiempo que estamos ahí. Por eso es que dice que los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen. Todo viene con problemas, va creciendo el niño, la niña y llega la adolescencia. Agárrate, ¿verdad? Porque ni él se entiende, ni tú lo entiendes, ni nadie lo entiende. Y no se diga con los que tenemos niñas. Y ya trajo al novio. ¿Eso es el novio? Pues ¿qué novio? Pues no novio. Y vamos de felicidad a la tristeza, del amor al desamor. Y debemos disfrutar de todo porque todo viene incluido. Eso es el matrimonio. Los locos o locas, ¿verdad? Porque se meten con el amante o la amante. Pues claro, no te lava la ropa, no te pide el gasto. Pues claro, va a estar mejor allá. Pero nada más deja que te empiece a pedir el gasto y que te lave la ropa. Y vas a ver cómo el infierno va a ser igual, porque el matrimonio así es. No existe matrimonio que no tenga esto. La vida de felicidad dentro del matrimonio es como una carrera de obstáculos. Libras uno, viene otro, libras uno, viene otro, y lo único que vas a aprender de la palabra de Dios es cómo librarlos, cómo deshacerte de ellos rápido, pero va a llegar otro.
No creas que el cristianismo es vida de paz y felicidad. Quien te haya vendido esa idea se equivocó. El cristianismo es también una vida de aflicción, pero cuando aprendemos a vivirlo de acuerdo a lo que Dios dice, vamos a salir adelante. Dice en el versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La prioridad es lo eterno, no lo temporal. Todo lo que logremos en esta tierra es temporal. Los de Corinto y ahora nosotros siempre andamos preocupados por lo material y a veces nos da más gusto el éxito en los negocios, nos sentimos satisfechos por crecer en un mejor puesto, por ganar más dinero y jamás estamos diciendo logré la victoria porque ahora sí entré a un estudio y logré las 20 clases. Ahora sí este año logré asistir los 52 domingos del año. Andamos buscando victorias por otro lado. Pero lo que tiene verdadero valor, que es la victoria espiritual, no nos interesa. Mira, decía mi papá, no sé de dónde sacó ese dicho. El dinero no lo es todo en la vida, pero calma muy bien los nervios. ¿Sí? En efecto, tenemos que vivir dedicados al trabajo, o sea, porque este cuerpo material nos demanda que estemos teniendo cosas y queremos vivir bien, queremos vestir bien, queremos comer bien. Sí debemos de vivir en ese sacrificio diario de ir a trabajar en nuestras 8, 16 horas al día y estar esforzándonos por lograr vivir mejor, por lograr tener mejor auto, por lograr tener mejor ropa, por lograr tener mejor... no es malo que lo hagas, pero no pierdas la prioridad es que estés dedicado a las cosas del Señor. Ve y así como le pones un horario al trabajo y no te quejas en el trabajo porque te dijeron te tienes que quedar, ¿a qué hora? Pues hasta que acabemos. Y si les dices que no, ¿qué te dicen? Ahí viene otro que quiere ganar menos que tú y también se queda. Lo tienes que hacer. Pero así como entiendes la prioridad que tiene el trabajo, entiende la prioridad que tiene que vengas a conocer del Señor. Así como no te atreverías a faltar un día al trabajo, no te atrevas a faltar al aprendizaje del Señor. Esto es un trabajo de toda la vida. No debemos nosotros distinguirnos del mundo. El mundo acumula y acumula porque piensa que ahí está su seguridad. Mira, hay a quienes les dio Dios la bendición de poder acumular bienes. Y hay aquí en la iglesia y en muchos lugares conozco gente que pues a lo mejor nada más dan instrucciones desde un escritorio y ganan impresionantes cantidades de dinero. Y otros, ¿verdad?, que trabajan y trabajan de sol a sol incansablemente y apenas les alcanza para comer. En cualquiera que sea el lugar donde te encuentres, ni una ni otra cosa debe de hacer que pierdas la mira, que lo que verdaderamente importa es que tú estés dedicado a las cosas del Señor. Y noten, debemos de esforzarnos por todo esto en todo tiempo. Dice ahí al final, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Noten, contrastes. Qué bueno que el Señor te permita tener lujos, qué bueno que el Señor te permita tener comodidades, amén, gloria a Dios, disfrútalas. No vayas a querer vivir una vida ascética, sacrificándote y diciendo voy a dar todo mi dinero a los pobres. Bueno, si tienes esa idea estamos en construcción en el edificio, pero no es la idea. No es la idea que estés regalando tu dinero a diestra y siniestra porque tú no eres materialista. No, disfruta de lo que Dios te ha dado. Si tu trabajo, el esfuerzo te da para que lo hazlo.
pero sabe que tienes una prioridad y tu prioridad es conocer de Dios. Tu prioridad es agradarlo allá más, porque Dios no te va a recibir en el cielo y te va a decir, a ver, ¿qué trajiste? ¿Qué hiciste ahí en la tierra? A ver, ¿cuál es tu casa? No, eso no te lo va a preguntar Dios. ¿Qué tanto aprendiste de mí? Recuerden, el aprendizaje se concluye con la obediencia. ¿Qué tanto me obedeciste? Entonces, si tienes la bendición de que Dios te ha dado habilidades para acumular, no digas, qué bueno soy yo en los negocios. No, lo que debes de aprender es a decir, qué bien me bendice a mí Dios. Gracias Dios por darme esta habilidad de que yo solamente firmo un documento, hablo algunas palabras y tengo de sobra. Pero también si tienes que trabajar de sol a sol y Dios no te ha concedido que ganes las grandes cantidades de dinero, recuerda que tienes que ponerle límite a tu trabajo y decir, hasta aquí trabajo, Señor, tienes un problema, si quieres que sea millonario, porque yo nada más puedo trabajar 12 horas diarias y gano salario mínimo. Así es de que si me quieres hacer millonario, Señor, pues a ver cómo le haces, porque pues de albañil no sale tanto. Debes de vivir como si no poseyesas, dice ahí, y los que compran como si no poseyesen, y finalmente dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Date cuenta que toda bendición que tienes Dios te la ha dado. Dedícate a las cosas del Señor y sabes que cuando estés dedicado a las cosas del Señor vas a poder estar dándole a tu esposa, dándole a tus hijos, dándole a todos los que lo rodean la verdad. Y a lo mejor tienes un marido injusto, tienes un pelafustán de marido. Tranquila, le va a entregar cuentas al Señor y tú nada más te vas a hacer a un lado. Vas a decir, pues Señor, pásale. Tú lo sabías, ni siquiera lo necesito acusar. ¿Por qué? Porque eres omnisciente y eres omnipresente. Dios te ha dado habilidades y nota, hay una progresión aquí. Cuando alguien se ha dedicado a conseguir dinero, lo normal es que lo consiga, pero no creas que eso es el todo en la vida. No creas que ese es tu objetivo principal. Y noten, piensen, cuando tenemos dinero, pues a veces podríamos estar en un mejor lugar que aquí. Pero si tú valoras lo que el Señor te ofrece, dices, no, es mejor que esté en donde hay palabra de Dios. Dice ahí entonces, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. No estamos tratando de decir que te debes de dedicar tanto a las cosas de Dios que al rato vas a ser pastor. No lo sabemos. Dios te bendice para que trabajes y tengas lo suficiente, pero del mismo modo que planeas disfrutar de tu poder económico, planea crecer en el conocimiento de Dios. Todos nos preocupamos porque nuestros hijos tengan escuela, tengan carrera, vayan a una buena escuela, pero ¿qué tanto te preocupas porque tengan un buen alimento espiritual? Porque crezcan verdaderamente en el conocimiento de Dios. Ahí está la prioridad. Sí debes de tener una carrera, sí debes de proveerte de algo que te va a dar beneficios en el futuro, pero hoy vas y aprendes de la palabra de Dios porque eso tiene más valor que eso otro a lo que le dedicas más tiempo. Concluye diciendo ahí el apóstol, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así como inició, ¿verdad? El tiempo es corto, la apariencia de este mundo se pasa, y entonces Pablo está apelando a un momento escatológico para decirte, en cualquier momento se acaba este mundo. En cualquier momento el Señor te llama a cuentas. ¿Y qué estás diciendo? Bueno, voy a seguir tratando mal a mi esposa un ratito, ya después la trato bien. Pues si Dios te llama a su presencia antes de que reconsideres tu actitud, te va a ir muy mal. Si tú dices, ay, bueno, pues ahí luego me someto a este que el Señor me dio y después obedezco a Dios con este hombre que el Señor me dio. Bueno, si Dios te llama a cuentas, tú estás en problemas. Entonces Pablo dice, reconsidérenlo, el tiempo es corto, la apariencia de este mundo se pasa, vivan buscando
la obediencia a Dios. Vivan dedicados al Señor. ¿Quieren disfrutar de su soltería estando casados? Vivan como solteros. Vivan dedicados al conocimiento y al crecimiento de la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por definirnos lo que es la vida del soltero. No permitas que mis hermanos jóvenes sean engañados pensando que la soltería es dedicarse al mundo. La soltería, como lo define el apóstol Pablo, es dedicarse a las cosas del Señor. Y cuando estamos casados debemos seguirnos dedicando a tus cosas, Padre. Ayúdanos a tener la disciplina, la habilidad, para que así como le dedicamos tiempo a las cosas del mundo, le dediquemos tiempo a las cosas de Dios. Una cosa es segura, Señor: hemos de rendirte cuentas algún día. No queremos que nuestras obras sean como el heno y la hojarasca y se quemen. Queremos que sean como el oro, que son refinadas por el fuego. Mueve el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdalos a ser obedientes a tu palabra. Haz que tengan dentro de su mente que te deben de obedecer más y más, que no es a su esposo o a su esposa a quien tienen que agradar, sino a ti. Y cuando lo hagan a ti, ellos van a poder agradar a sus cónyuges. Gracias te damos por todo lo que tu palabra nos enseña, Padre, y oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.